Así que bueno, señor presidente, tiene la palabra. Bueno, buenos días. Buenos días para todos. Muchas gracias, Catalina, la única capaz de decir el nombre de nuestra asociación sin ayuda de ningún documento. Bien, vamos a continuar con esta serie de charlas a través de Zoom, que realmente resultaron muy fructíferas. Les recuerdo que el próximo 15 de septiembre a las 9 de la mañana se desarrollará la jornada sobre Derecho Procesal y Adopción a cargo del doctor Gabriel Valentín. Les comento a título de prenotando que los que no son socios exhortamos y los invitamos a que se asocien a nuestra institución, que realmente tiene beneficios y además nos ayuda a seguir desarrollando el derecho de familia que tanto nos ocupa y nos preocupa. Bien, el tema que nos convoca hoy trata de la incidencia de las modificaciones al Código Civil y al régimen de arrendamientos de la Ley 19.889 en el derecho de familia. La exposición va a estar a cargo del doctor Miguel Tomé y también de Mauricio Tomé. A los dos le agradecemos mucho la participación y la colaboración para nuestra asociación. No pretende ser un currículum exhaustivo, por supuesto, pero simplemente les digo y les comento que el doctor Miguel Tomé es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República, es máster en Derecho por la Universidad de Montevideo, profesor adjunto de contratos, y entre varias obras de las cuales es autor, las más recientes son Los negocios jurídicos simulados y fraudulentos, el Código Civil comentado, fraudes civiles y comerciales, arrendamientos urbanos, entre otros. Yo particularmente les recomiendo esta última obra de las modificaciones al Código Civil y el Código Civil anotado, que realmente para mí es de todos los días su estudio. Bien, Mauricio Tomé es doctor en Derecho por la Universidad Católica y además tiene una maestría en Derecho Comercial. Bueno, sin más, le doy la palabra a nuestro querido profesor Miguel Tomé. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación de la asociación, de estar acá compartiendo algunas reflexiones sobre la ley. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, esta exposición es una ley bastante polémica, que ha estado inmersa en bastantes controversias, en todos temas que entendemos son ajenos a las modificaciones del Código Civil y este nuevo régimen de arrendamiento que se pretendió establecer o en definitiva se estableció. Digo porque en realidad todas las cuestiones controversiales sobre política criminal o materia penal o presupuesto, etcétera, son ajenos a este comentario, que en definitiva lo que vamos a analizar son los pros y los contras de las innovaciones. Algunas tenemos la pista de cómo surgieron, en otras no tenemos ni idea, pero bueno, en definitiva fueron aprobadas y corresponde hacer un panorama general. Vamos a comenzar por el tema de arrendamientos. Es importante tener en cuenta que lo que crea estos artículos contenidos en la Ley de Urgente Comercialización 19.889 es un nuevo sistema de arrendamiento y no sustituye para nada los regímenes anteriores que continúan desarrollándose. Digo esto porque me han comentado que han tirado a los libros, que ellos consideran viejos, y yo digo, no, anda a la volqueta a buscarlos porque todavía esto es un nuevo sistema que se inserta en ya un sistema que era complejo de arrendamiento, que estaba básicamente dividido en arrendamientos bajo el régimen proteccionista de la ley, del decreto ley 1419, y el régimen de libre contratación, donde aplicábamos el Código Civil, salvo algunas excepciones como el capítulo 7 de garantías y la sección 1 del capítulo 8 sobre normas del procedimiento.
Entonces, para esclarecer a esa dicotomía que había de normas de régimen proteccionista y régimen de libre contratación, se inserta una nueva variable que sería una especie de arrendamiento o un arrendamiento donde el elemento principal es que no haya ningún tipo de garantía constituida a los efectos de ni fiador, ni garantía real, ni depósito, ningún tipo de garantía que en definitiva termine garantizando ese contrato de arrendamiento. O sea que el germen de esa ley yo ya la había visto venir. Ese era un proyecto del actual presidente de la República que él había presentado en su momento cuando era diputado por Canelones, que no había tenido mayor incidencia en las cámaras, y bueno, yo partí de la base de que una vez presidente iba a estar incluido en esta ley de urgencia, y bueno, entonces procedí a ir estudiándolo desde noviembre del año pasado, cuando obtuvo la presidencia. Solamente a modo de adelanto, nosotros tenemos entonces dos regímenes, o sea, el proteccionista, donde está prohibido el pacto en moneda extranjera, donde el arrendatario, tiene plazos de estabilidad establecidos en los artículos 3 y 4, plazo de gracia, si es arrendatario de casa-habitación, donde tenemos plazos mínimos, que pueden ser de 2 años, casa-habitación, industria y comercio 5 años, etcétera, prohibición del pacto de moneda extranjera, de cualquier especie. También tenemos la prohibición de la mora automática. Hay la ley 16.002 estableció como operativa general la posibilidad de intimaciones de cualquier tipo mediante telegrama coaccionado, otro tipo de acta, con exclusión de la ley del derecho a arrendamiento, por el cual ahí seguíamos manejándonos con la necesaria intimación de pago, que no podía suceder hasta 10 días después del pago que se podía haber, en la fecha que se debía haber verificado. Este sistema, bueno, también en cuanto a las garantías, que se aplica para los dos, se prohíbe, si es depósito, más de 5 meses de alquiler, en caso de casa-habitación, en caso de industria y comercio, hasta 10 meses, hasta 10. Antes era solamente banco hipotecario en obligaciones hipotecarias reajustables, ahora se extendió a los bancos que extiendan o presten ese servicio, y también pasó a ser en UI y no va a tener reajuste. El plazo de desalojo en esta materia era también metido en la sección capítulo 1 capítulo 8, sección primera, es 1 año de desalojo en caso de buen pagador, y después, bueno, 20 días mal pagador, y hay distintas hipótesis también de desalojo, como es el precario, el comodato, de finca ruinosa, por inhabilitación de la finca, etc. Por el otro lado teníamos el régimen de libre contratación, en el cual sí se permitía el precio que se pagara en moneda extranjera, se facultaba también a poder desalojar con plazo de 6 meses, según entendía la mayoría de la jurisprudencia y la doctrina, cuando el desalojo se promovía al amparo de la ley 8.153 dentro de los 30 días de vencido el contrato. O sea que si en ese guarismo se daba el desalojo en situaciones de libre contratación, se podría dar el desalojo con 6 meses. Si el arrendador no ejercía ese derecho y lo hacía posteriormente, ahí ya el plazo de desalojo pasaba a ser de 1 año. En ese trasfondo ya de por sí complejo, donde muchas veces a los que no son operadores del derecho, y aún los que lo son y no están en esta materia, les costaba cierta dificultad en entender por qué una finca, no sé, en 8 de octubre de 2052 se alquilaba por un régimen y otra
2054 con un régimen totalmente distinto, uno claro beneficio del arrendatario y otro con un sistema más paritario, ¿no? Bueno, en este régimen, en esta dicotomía, se establecieron excepciones al régimen proteccionista que obedecían a distintos factores. Factores económicos, por ejemplo, la hipótesis del inquilino pudiente, cuando el precio inicial del arriendo era mayor a 70 unidades reajustables, o en caso de finca, casa, habitación, o 200 unidades reajustables en casos de destinos, industria y comercio. También la hipótesis del inquilino pudiente, aquel que tiene un patrimonio fiscalmente ajustado mayor a 3.000 UI, cuando el núcleo familiar tiene determinados ingresos, etc. También por los particulares destinos, como el 116, bueno, que habla de casas de cambio, el Estado, whiskerías, prostíbulos, donde se entendió que el destino pautado por el arrendatario no merecía la protección, o por lo menos tan arraigada que sí lo tiene en el caso del régimen proteccionista. 114, perdón. Bueno, también nuestra república se caracterizó por dictar una serie de lo que se llamó la legislación de emergencia, por lo cual hubo una serie interminable de leyes y reformas y contrarreformas que muchas veces establecían o la suspensión del lanzamiento, la suspensión de la imposición, la prohibición de presentar el desalojo, que determinaron un retraimiento del mercado en la fase constructiva, ¿no? Eso determinó que el legislador en algún momento tuviera que reaccionar sacando este régimen de libre contratación al obligarse a que las construcciones, de claro fomento de la construcción, a las construcciones que se realizaran posteriormente al 2 de junio de 1968, tuvieran, bajo responsabilidad del Estado, daños y perjuicios, se rigieran por el régimen de libre contratación. Ahí tenemos el artículo 2, que habla del permiso de construcción, y el 102, que habla de fincas construidas. Es casi lo mismo, la única salvedad que en una se pide el permiso de construcción, no importa la construcción, o sea, el permiso tiene que ser anterior y la construcción puede ser unos meses posterior al 2 de junio del 68, y en el caso del 102 solamente habla de fincas construidas después del 2 de junio del 68, con el cual ya es un elemento de prueba, requerir por peritos o por diversas constancias cuándo fue la finca construida. En ese sistema donde el legislador intentó paliar toda esta situación de emergencia que se venía dictando, en cada crisis económica lo primero que se suspendían eran los lanzamientos, etc., o se pautaba reglas para determinar el precio, es que nace este régimen de libre contratación. Bueno, hoy el mercado se divide, ¿no? Hay mucha edificación nueva, entonces yo diría que ya prácticamente estamos casi en un 50% entre un régimen y el otro, donde son causales que algunas son objetivas, o sea, la construcción de una finca posterior al 2 de junio del 68 ya determina sine die que quien contrate esa finca en esas condiciones lo va a hacer en ese régimen de libre contratación. En todo este mar de fondo, que ya costaba decir, bueno, esto me aplica, esto no me aplica, puedo alquilar en dólares, no puedo alquilar en dólares, se incluye este nuevo régimen, y yo digo nuevo régimen porque es precisamente lo que es, ¿tá? Es un sistema donde, con sus pros y sus contras, originariamente entiendo y trato de entender cuál fue la mente de quienes lo presentaron en la Cámara en su momento, es decir, bueno, si yo estoy dispuesto a darle una finca de mi propiedad a alguien sin garantía, sería bastante lógico y razonable que para poderme hacer de la finca tuviera un plazo corto de recuperación. Ese, sin más ni menos, para mí es el razonamiento
que es económico. Digo, yo te doy algo de importante valor, bueno, pero si tú no me pagas, quiero tener la recuperación de la finca en un plazo razonable. Recordemos que si estamos en cualquiera de las hipótesis, como el procedimiento es el mismo, sea para libre contratación, sea para régimen proteccionista, teníamos intimación de pago, no podía ser después de 10 días de que el pago se tendría que haber verificado, después la intimación con los 10 días, y después promover el juicio de desalojo, que en realidad con alguna dilatoria que se estableciera, bueno, ya se iba poco más que casi un año para lograr la desocupación. Analizado en ese trasfondo, si nosotros lo pensamos, solamente 5 meses de depósito de alquiler establecidos con el tal fin parecían escuetos, ¿no? Porque en realidad cuando uno recuperaba la finca, cuando un arrendador recuperaba la finca, ya largamente había pasado seguramente esos 5 meses previstos. La única manera de no pasar esos 5 meses previstos es que el arrendatario no hubiera puesto excepciones, porque al poner excepciones necesariamente ordinarizaba el proceso y bueno, teníamos audiencia preliminar, complementaria, etc. Eso no quita que también no podía realizarse un arrendamiento sin garantía, ¿no? Hipótesis que ahora también se va a poder hacer y sin que necesariamente se incluya en esta ley por lo que vamos a analizar. Sí, yo había establecido que si bien se podía arrendar sin garantía, para después exigir una garantía tendría que haber estado establecida en el proceso de formación del contrato. En el contrato mismo donde dijera que el arrendador se reserva la facultad de poder exigir la garantía tal y cual siempre cumpla con los guarismos que establece la ley. Bueno, y a todo esto, en este proyecto, en definitiva, se resume a eso, ¿no? O sea, se resume a te faculto la posibilidad de alquilar sin garantía de ninguna especie, y vamos a ver las sanciones que hay, algunas me parece que son las más importantes, con la incidencia de que, o la relevancia de que yo puedo recuperar la finca rápidamente. Si yo analizo el punto de vista económico, y lo que se pretendió con este proyecto, en el libro pongo el siguiente ejemplo, que lo averigüé consultando, ¿no? Un monoambiente en Punta Carreta, normal, ¿no? De un edificio que no sea muy suntuoso, está costando hoy en día, capaz que con el efecto de la crisis, pero estaba costando unos 13.000 pesos, más o menos, arrendar un monoambiente en Punta Carreta. Sin embargo, una pensión, ¿tá? A veces compartida, ¿tá? Costaba entre 7 y 8.000 pesos, ¿tá? En un barrio para nada parecido a Punta Carreta, en un barrio en barrios bastante más complicados, o con menos servicios, o con menos infraestructura. Entonces, ¿cuál era la razón de que de repente en un barrio de la periferia cobraran esa cantidad, o en la ciudad vieja, y en Punta Carreta cobraran algo que no parece ser ni siquiera el doble? Y bueno, era la falta de garantía, ¿no? O sea, como no tengo garantía, también estoy sometido a lo que en la pensión me cobren, porque bueno, si me quedé sin casa y tengo que entrar mañana, no tengo garantía y tengo que pagar el precio que me están cobrando. ¿Ah? O sea, el precio que el mercado me impone, estoy cobrando. Y si no, me quedo en la calle. Ese es un poco, si yo lo analizo en ese guarismo, entiendo que con esta facultad, bueno, puede corregirse algunos de esos aspectos negativos, esas disparidades de precios importantes. Bueno, esta ley lo que genera es un tercer régimen donde ya no me va a importar ni la fecha de construcción de la casa, no me va a importar los ingresos del arrendatario, no me importa el destino tampoco, o sea que en ese aspecto todo lo que venimos estudiando siempre y analizando y separando para poner una cosa en cada lugar de cada régimen, bueno, parece que absorbe todo el sistema de arrendamientos siempre y cuando se dé esas condiciones.
Y hay dos pautas generales que tienen que tener claro, que es, primero, las partes tienen que someterse a la disposición de esta ley. Cuando digo someterse es que el contrato tiene que ser escrito, ¿ah? Y establecer específicamente que las partes optan por el régimen de arrendamiento establecido en la ley 19.889. Esto es importante porque, bueno, no puede haber un contrato consensual de esta naturaleza. Si lo hubiera y fuera consensual, no entraría dentro del régimen de esta ley, entraría dentro del régimen de los otros dos regímenes de acuerdo a la situación de la finca. Anteriormente, la discusión era si, por alguna disposición del decreto ley 1419, sí que dice que el contrato deberá realizarse por escrito, siempre la jurisprudencia y la doctrina en forma unánime había entendido que era solamente a los requisitos de prueba, ¿tá? No de solemnidad, o sea, perfectamente el contrato mantenía el rasgo consensual, ¿tá? El contrato de arrendamiento, sea cualquiera de las dos, esté en la hipótesis de libre contratación, esté en la hipótesis del proteccionista, si quería lo hacía por escrito, si no, perfectamente podía ser verbal. Hubo alguna discusión cuando se aprobó el impuesto a las rentas, el IRPF, que alguna disposición realizada seguramente sin haber apreciado esta problemática, que hablaba siempre de contrato escrito y que deberá constar en el contrato, en la cuenta donde se va a depositar, y bueno, nosotros sostuvimos que bastaba, que si el contrato era consensual, bastaba solamente con comunicarle al arrendatario dónde tenía que depositar el alquiler. Que vamos a ver que esa disposición también quedó derogada por la ley 19.889, o sea que ahora el precio de alquiler en cualquiera de los tres regímenes se puede arreglar en forma particular. O sea, no es necesario el depósito. Bueno, entonces ahí tenemos una primera obligación que es solemne, es un contrato que hay que hacer por escrito, y establecer, como dije, específicamente que se va a regir por esta disposición. Esto es importante para los jueces porque una de las causales cuando van a examinar el desalojo tienen que ver si se dan las condiciones de aplicación de esta ley o si no, pasamos al régimen de libre contratación de proteccionista o inclusive dentro de las excepciones a poner está que este contrato, el que está en discusión, no se encuentra regido por las disposiciones, donde obviamente cambian sustancialmente los plazos y las condiciones. Y las consecuencias, ¿no? Porque si nosotros pensamos que estamos bajo este nuevo régimen, en moneda extranjera, con determinadas características, y después nos pasan al otro régimen, bueno, hay que hacer la transferencia. Hay que hacer la convertibilidad a moneda nacional, etc. El ámbito de aplicación de estos contratos es solamente para inmuebles, sin importar la ubicación, eso es lo que dice el artículo 4421, o sea que no me importa, ya estoy en forma similar al 1419, a mí lo que me importa es el destino, después vamos a ver qué particularidades tiene el destino, ¿tá? Pero tiene que ser un inmueble urbano, ¿tá? En características de inmueble urbano. Eso no quiere decir que yo lo pueda delimitar urbano como característica de casa-habitación. Eso no indica que yo esté en una zona rural o que marcada por la intendencia municipal respectiva como zona rural, donde yo pueda delimitar un espacio físico razonable con una finca, casa-habitación, y me rija por este régimen, al igual que se podía hacer con la ley 1419. Lo que no puedo alquilar es un casco de una estancia con estancia adentro y basarme en este régimen que estaría prohibido. Y en esta manera también, tengo que delimitarlo y establecer cuál sería el destino. Esta ley admite algunas pequeñas industrias domésticas, artesanal, y el ejercicio de la profesión liberal. Esto ha generado
la pequeña industria artesanal que refiere la ley dice que no puede contar con más de 2 dependientes. Esto va a ser sin duda una fuente de problema. No estableció la ley cuándo debía instalarse esta industria. Yo entiendo que es al momento de perfeccionamiento del contrato, donde tiene que decir que si bien el destino es casa habitación, que va a ser siempre el destino principal, paralelamente en alguna habitación o en alguna... ¡Te pegaste en el alma! Sí, se activó el micrófono. Paralelamente se va a desarrollar una industria que tenemos que seguir la mecánica de las definiciones naturales, ¿no? Industria doméstica o artesanal, o sea que implica, en cierta manera, el uso de las manos, sin perjuicio de que también habla de que no cause vibraciones, con lo cual parecería también indicar alguna pequeña mini fábrica. Pero bueno, en definitiva, el punto es, bueno, ¿cuándo consideramos algo doméstico o artesanal? Bueno, yo hago ahí algunas interpretaciones, todo lo que refiere a la manualidad, con o sin la ayuda de algún implemento mecánico, de orden doméstico, que quiere decir que en realidad es una elaboración propia, y no estaría, si bien la ley lo consideró, no estaría, por ejemplo, aceptado la instalación de un kiosco, que parecería algo bastante normal, porque en realidad el kiosco no aplica, no es una pequeña industria doméstica artesanal, porque en realidad lo que hace es compra para revender determinados productos, o una roticería, a menos que un almacén. Una roticería podría ser en el caso de que el propio arrendatario elabore esos productos artesanalmente, no sé, por ejemplo, alfajores, y los ofrezca a la venta en ese sector, digamos, de la vivienda que necesariamente va a utilizar para esta situación. Esto yo creo que se estableció como una manera de ayudar y que no hubiera hipótesis de cambio de destino o problemas con el destino, entonces evitar algún juicio relativo al incumplimiento del destino al alquilar una finca solo para casa habitación y después terminar colocando un tipo de emprendimiento de esto. Lo que pasa es que, bueno, dejó ahí niveles un poco más bajos. A ver, si vamos a los hechos concretos, una peluquería, yo creo que ahí hay un trabajo en las manos, un trabajo artesanal, puede ingresar, y bueno, con esa limitación, como dije, de que no podía hacer compra para después reventa, porque en realidad ahí no estoy yo ni manufacturando nada, ni estoy poniendo mi capacidad artesanal. Siempre el límite máximo son 2 empleados, y la duda es, bueno, esto hay que establecerlo, ¿lo puede hacer un inquilino posteriormente a que firmó el contrato, si nada dijo? Bueno, yo entiendo que no, que son requisitos de perfeccionamiento del contrato, porque si no, sería muy fácil que él después contratara 2 o 3 o 4 empleados para que no se configurara esta ley y que en definitiva mañana pasáramos a los extensos plazos de desalojo, o los plazos de protección, de los mínimos de protección, por ejemplo, en un caso de industria y comercio, pasaríamos a 5 años como plazo mínimo de estabilidad, y en el cual sería un grave problema. O sea que perfeccionamiento o después durante la ejecución. Bueno, entendemos que es cuando se perfecciona el contrato, se establece la eventualidad o la certeza de que el arrendatario va a desarrollar tal y cual actividad, y esa actividad se tiene que enmarcar en estos conceptos que señala la ley. Industria doméstica o artesanal, con no más de 2 dependientes, ejercicio de la profesión universitaria o similar. Creemos que también sin esta ley, el ejercicio de la profesión liberal, el abogado, el psicólogo, el dentista que tenía su consultorio en la casa, también siempre y cuando no invadiera, no fuera un consultorio total y no viviera ahí, estaba permitido. Mantenemos igual el mismo criterio de los 2 empleados, ¿no? No puede tener el abogado ahí 6 dependientes. O
sea que ahí hay una hipótesis de violación de esta norma. Nosotros extendemos un poco más el concepto de ejercicio profesional universitario similar. También hay otras cuestiones que creo que puede dar, yo que sé, una clase de danza, yoga, un taller de dibujo. Creo que ahí podría haber afinado un poco más al legislador al establecer algún guarismo un poco más general. Bueno, sobre el plazo no hay plazos mínimos establecidos, o sea, sí nos va a regir el plazo máximo del 1782, que estamos hablando de 15 años, el plazo máximo de alquiler 15 años, 1782, salvo las cuestiones, las expresas exclusiones que tiene esa norma, que tampoco viene al caso, pero bueno, son tipo aerogeneradores, represas, etcétera, que se extiende a 30 años. Lo importante acá es saber que se puede arrendar por 6 meses, 8 meses, un año y medio, 2 años, etc. La ley establece plazos de renovación automática por iguales términos, por iguales plazos, o sea, si no se comunica dentro de los 30 días, a la contraria. Bueno, esto es una carga para nosotros que se le impone al arrendatario, o sea que si se olvida comunicar, se compromete por igual periodo, bueno, es un tema también a rever que puede complicar. El precio, la característica puede ser fijado en moneda nacional, en extranjera, en unidades reajustables, en UI, o por el procedimiento que acuerden las partes, teniendo presente que el artículo 224 de la Ley de Urgencia derogó el artículo 39 de la Ley de Inclusión Financiera. O sea que en definitiva ahora se puede pagar el alquiler en mano o siguen con el depósito, ¿no? Pero por lo menos es optativo. Una cosa importante que este régimen no permite exigir más de un mes por adelantado, es una manera también de no encubrir un alquiler que no tiene garantía, solicitando de repente pagándole todo el año por adelantado. Es un acierto consideramos importante, porque si no tenemos un plazo corto de desalojo, brevísimo, cuando en definitiva el arrendador no está corriendo prácticamente riesgos, o sea, salvo en alguna rotura, porque se alquiló por un año y le pagó todo el año por adelantado, en realidad el riesgo que corre es algún eventual desperfecto y después el proceso de desalojo, los tiempos que lleva el proceso de desalojo, que si estamos en esta ley, vamos a ver que son brevísimos. Bueno, también la periodicidad, entonces tiene que pactarse que el pago será mensual. Entendemos que no dice, pero tendría que ser por adelantado, dentro de los 10 días, y tampoco estaría prohibido que se pagara a mes vencido. El reajuste es el que pacten las partes. Algo similar tiene el decreto de ley 1419, algo bastante desconocido por muchos operadores, que el artículo 3 permite el reajuste por las partes. Lo único que, si ese reajuste establecido por las partes es superior al régimen de reajuste general, por única vez en el contrato el arrendatario puede elegir el reajuste legal. Porque si yo como arrendador establecí un guarismo que es menor a lo que va a ser el índice de reajuste de alquileres, bueno, es un contrasentido que me obliguen a reajustar el índice cuando, en definitiva, el reajuste contractual es inferior. Bueno, en este caso también se repite la fórmula, pero establece que en su defecto, si las partes no establecen, se prevé un IPC anual para moneda nacional. Si se pacta en otra moneda, corre la suerte de la moneda. Y bueno, como dijimos, tiene que tener la expresa constancia de las partes de someterse a esta ley. Y bueno, y esto es lo más importante, ¿no? La falta, 421 inciso final, la falta de cualquiera de estos requisitos que estamos estableciendo hará que el régimen pase a ser el régimen general en el cual esté la finca o la situación económica del arrendatario.
¿tá? O sea que en definitiva, si mañana soy el juez o la señora juez, y en definitiva entiendo que lo que me presentaron las partes está violando la ley y no es de aplicación, bueno, tendré que resolver la situación de acuerdo a como si esta ley no existiera. Bueno, la finca es construida en el año 1980, bueno, libre contratación. El inquilino es pudiente, tiene un patrimonio fiscalmente ajustado en los últimos 12 meses de contrato de más de 3.000 UI, bueno, es libre contratación. No es la finca del año 50, es un inquilino que tiene un sueldo bajo, bueno, es un régimen proteccionista. Entonces, lo importante es saber que esto es un régimen excepcional que una vez que se llega a caer, si por alguna razón se cae por su inconsistencia o porque las partes quisieron establecer, las partes no, el arrendador intentó por medios oblicuos tener un desalojo mucho más rápido, fraguando alguna de las disposiciones de la ley, se le impone un castigo que es bastante duro, que es volver al régimen que tenía que estar, o sea que en definitiva el arrendatario tiene su garantía. Después vamos a ver una cuestión importante que yo particularmente creo que muchos de estos casos, ya lo adelanto, lamentablemente van a dar para simulaciones, ¿no? Porque en definitiva van a empezar a circular algún modelo de contrato y hay una norma específica, ¿no? que lo prevé, pero creo que muchas veces van a tratar de firmar un contrato con esta incidencia con alguna garantía que se ve oculta entre bambalinas, ¿no? Bueno, dame 5 meses, yo me los guardo y si tú después me entregás, si está todo bien, te los devuelvo. Bueno, vamos a ver después que hay una disposición que no solo vuelve el contrato al régimen general, sino que aplica también el artículo 38 de la 1419, que es una multa que se establece en beneficio del arrendatario de entre 1 y 5 veces el valor de esa garantía solicitada de forma ilegítima. Bueno, que respecto, sigamos con estos pantallazos, inscripción registral es facultativa, la ley lo establece, no dice la ley a cargo de quién está, como sí lo dice la ley de arrendamientos rurales. Bueno, el que tenga interés lo inscribirá y bueno, será después inoponible en caso de venta, ¿no? Suponemos que bueno, el que estará más interesado es el arrendatario. La facultad de subarrendar se debe contar por escrito, parece lógico. Si el arrendatario percibe una suma mayor, el arrendador puede aumentar el precio, eso está establecido en el artículo 424. Es una hipótesis extraña por la índole de la vinculación de este contrato, ¿no? O sea, creo que apunta más a una serie de confianza. La cesión del contrato también debe estar por escrito. Y bueno, vamos a ver, particularmente a mí me interesa hablar de la cesión legal del arriendo, porque esta ley específicamente dice que hay algunas normas de la aplicación, le falta mucho, ¿no? Pero dice, algunas normas van a ser obligatorias, como esta, la cesión legal del arriendo. Sabemos cuál es, ¿no? Aquella por la cual el viudo o viuda de la arrendataria o concubina fallece, bueno, tiene un tiempo X para enviar un telegrama al arrendador y constituirse en cesionario legal de ese contrato de arriendo con todos los beneficios que implica, ¿no? O sea, hay una sustitución, ¿tá? No es contractual, sino es legal, una subrogación legal, donde la viuda, el viudo del matrimonio o del concubinato tienen la facultad de quedar viviendo en la finca en los mismos términos del contrato primigenio. Yo creo que como este proyecto de ley fue bastante, como les decía, antiguo, o sea, no hay que ver con los ojos de 2020 este proyecto, se olvidó algunas cuestiones como la ley de violencia de género, ¿no? Que establece en el artículo 38, y esto hay que interpretarlo,
En el artículo 38 de la ley 19.580 dice: cesión de contrato de comodato cuando en sede judicial se hubiera dispuesto medida de retiro del hogar del titular de un contrato de comodato de arrendamiento con destino a casa habitación, operará siempre que medie el consentimiento de la víctima y del fiador la cesión legal del contrato a favor de la víctima que cohabitare con aquel, debiendo de comunicar al arrendador o comodatario. ¿Cuál es la aplicación que yo entiendo? Que, bueno, que esta norma es de plena aplicación. No voy a tener un fiador por el cual necesito el consentimiento, pero sí, si comunico y fui víctima de violencia y en definitiva me puedo amparar en esta norma, creo que fue un error no haber incluido en cuanto correspondiera el artículo 38 de esta ley, porque en cierta medida complementa el artículo 20 del 1419 y expresamente en la remisión o la aceptación de la vigencia esta ley establece. ¿Quedó claro en este aspecto? Bueno, advierto nomás que mirando la ley de presupuesto vi para la asociación que hay alguna disposición que deroga la competencia de los juzgados para en materia de, casualmente preparando esta clase, esta charla, del artículo 51, de los procesos relativos a divorcios, pensiones alimenticias, etc., cuando con antelación hasta hace 2 años se hubiera adoptado judicialmente alguna medida cautelar como consecuencia de la violencia basada en género, los juzgados que van a que serían competentes serían el letrado especializado en violencia basada en género. Bueno, estos literales C y D en la ley de presupuesto figura, o por lo menos con cierta pretensión de derogación. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? Seguimos. Bueno, obligaciones de las partes, las generales, se puede establecer los consumos a cargo del arrendatario. También está previsto que si no paga y lo hace el arrendador, después pueda promover el correspondiente juicio ejecutivo. Dentro de las cláusulas nulas es importante que es la renuncia anticipada de los plazos de esta ley. Bueno, parece ser razonable, porque ya que todavía quedan bajos y aún así los renunciaba, serían prácticamente inexistentes. Algo que es importante, que uno en la práctica judicial lo ve, es la elevación, está prohibido la elevación del alquiler o su pago por adelantado a regir una vez vencido el contrato. Eso vamos a ver que el desalojo se va a dar siempre con el precio del último mes de arrendamiento. O sea que queda congelado en ese aspecto el precio del alquiler. Y una multa, bueno, que no sea mayor a 5 veces el valor del arriendo, que parece un poco excesiva. El procedimiento, bueno, acá cambia un poco, va a ser el juez de paz de ubicación del inmueble, pero con la característica de que aún aunque se reclamaran daños y perjuicios, la competencia no deja de ser del juzgado de paz de ubicación del inmueble, o sea que ya no se rige por el criterio de la cuantía, como si era en la 1419, donde si por la cuantía del asunto excediera el monto de los juzgados de paz, automáticamente pasaba al letrado. O sea que en esta nueva ley se fija en el juzgado de paz del lugar de ubicación del inmueble independientemente de la cuantía y también sin importar el monto de daños y perjuicios o la eventual reclamación. La estructura procesal sigue siendo la misma con alguna variante, el juicio monitorio para el desalojo y el desalojo, el ordinario para la rescisión de contrato, una vía que parece bastante poco realizable en este caso. La legitimación activa no cambia demasiado. Algunas cuestiones sí que resuelve esta ley es la no exigibilidad, por ejemplo, de estar con la contribución al día, situación que ya igual algunos tribunales civiles ya habían determinado que no correspondía en algunas variables.
ni tampoco el pago del IRPF, que antes era una condición indispensable para que la sede pudiera dar curso a todo, ¿no? A la intimación, a la promoción de desalojo, etc. Hay algunas acciones especiales que están bastante confusamente redactadas, de inspección ocular. Buen día, yo tengo una pregunta. Sí. Buen día, Adelante. doctor, ¿cómo está? Buen día. Andrea de los Santos de La Paloma, ¿cómo está? Mucho gusto, qué envidia. Bueno, el 456, doctor, cuando estoy leyendo, ¿no? Cuando establece Sí. la legitimación activa de los promitentes compradores, exige, a diferencia de los otros regímenes, derecho posesorio sobre el inmueble objeto de promesa. Sí. Esto enseguida me disparó el tema de las prescripciones, en aquel tema de si el promitente comprador que no tenga la tenencia es o no poseedor. En este caso, entiendo que no tiene por qué tener contrato escrito. Entonces me pregunto cómo se soluciona eso al no estar el contrato escrito, porque si no sería arrendador. ¿Quién no tiene que tener contrato escrito? En el promitente comprador con derecho posesorio. Pero el contrato, el de arrendamiento tiene que ser escrito. Entonces, ¿cómo resuelvo la legitimación activa del promitente comprador? Porque si es promitente comprador con derecho posesorio y tiene contrato escrito, es arrendador o subarrendador. En este caso, ¿no es una excepción al contrato escrito? Digo, ¿no entiende la contradicción? Yo entiendo que en realidad son técnicas legislativas, lo que quisieron aclarar que el promitente, por esta discusión si el promitente adquirente es o no propietario, que en realidad es una discusión más relacionada a la promesa de enajenación de inmuebles a plazo que pueda desalojar. Entonces, teniendo el contrato de promesa, que en realidad lo tiene que tener inscripto, bueno, tiene facultades para desalojar. Si no es poseedor... Entiendo. Bueno, no está alquilado porque no está terminado el edificio, bueno, no tiene legitimación. Yo lo veo más como una técnica de una redacción no muy eficiente, pero que en realidad intentó apuntar a las promesas. Y hoy vamos a analizar más de medio Positos, todos los edificios nuevos en realidad tienen promesas de enajenación y muy pocos tienen la final de obra, y entonces sería un obstáculo que creo que es lo que se intentó salvar en este medio. Entonces usted entiende, a ver si me queda claro, que necesariamente tiene que tener contrato escrito. Sí, Porque claro. si tiene contrato escrito, no importa, es arrendador, no importa que sea el propietario, algún titular de derecho a garantía, o aún el contrato de cosa ajena. Por eso porque la ley no exige comprobar, acreditar el derecho a propiedad, por lo que dice el 455. No, pero el contrato siempre Entonces no tiene que ser entiendo escrito. por qué. Bueno, es una manera porque puede ser el arrendador, el administrador, y bueno, entonces en definitiva era una manera también de agilizar, no pidiéndole. Estamos hablando administrador, que puede ser de cosa propia o ajena, ¿no? Y también puede ser lícito o ilícito, ¿no? Yo puedo administrar el bien de 3 familiares con el consentimiento de ellos, o puedo alquilarlo sin el consentimiento de ellos, pero esto es una fe ajena, por lo menos para el inquilino, a este cuestionamiento, ¿no? O sea, sobre la eficacia del contrato es eficaz. Después, si resulta inoponible frente a los verdaderos dueños, bueno, ese es otro tema con la responsabilidad del caso. Este contrato de arrendamiento tiene que ser necesariamente por escrito. Si no es por escrito, directamente no te puedes nunca amparar en la ley de urgente consideración. Gracias. Nada. Sigamos. Bueno, hay una serie de acciones especiales que para mí están deficientemente redactadas, porque digo, si pactó una inspección ocular en el contrato, si después durante el proceso, como medida preparatoria, digo, creo que bastaba simplemente remitir al régimen general del 186 del CGP en cuanto a las inspecciones judiciales debidamente fundadas, en la razón de cuál sería la situación por la cual la estamos pidiendo, etcétera, sin todo este mecanismo. Bueno, lo que yo les decía de la multa por simulación,
El tema de la simulación, brevemente, nosotros tenemos una simulación, la que es la absoluta, cuando atrás de esa simulación no hay nada, o sea, A y B deciden simular una venta, pero nadie ni vende, ni A vende, ni B compra. Esa sería la simulación absoluta. Y después tenemos la simulación relativa, que la dividimos en objetiva y subjetiva. ¿Tá? Esta sería una hipótesis, ¿tá?, de simulación relativa a objetiva en la naturaleza del contrato, en algunos elementos del contrato. ¿Tá? En la naturaleza del contrato, por ejemplo, digo donación cuando quise hacer compra-venta, pero también admite la simulación relativa objetiva la nulidad de determinadas cláusulas. Por ejemplo, en este caso, la de que no se va a fijar garantía cuando en realidad se está dando una garantía de por medio. O sea que se simula la utilización de este contrato, la nueva modalidad, con el fin de violentar la norma. Ahí se establece un proceso que se remite, la ley no lo dice en los primeros numerales, pero sí en el 459, se remite al procedimiento del 38, inciso 5, que es una especie de juicio ejecutivo que, acreditado a denuncia del arrendatario, el juez, bueno, dispondrá los medios de prueba para acreditarlo y establecerá una multa de 1 a 5 meses de alquiler, que beneficiará al arrendatario. Pero también trae otra consecuencia, que es, bueno, liquidar este régimen, ¿no? Porque en definitiva ya quedó demostrado que no estaba, si bien formalmente dije que me amparaba en la 19889, en lo sustancial en realidad estoy utilizando esto como un medio fraudulento, y por lo cual el castigo también adicional es pasar al régimen común, sea cual sea la cuestión. Bueno, para ir terminando, los plazos de desalojo, bueno, sí, obviamente son brevísimos, han sido las mayores críticas que ha tenido este proyecto. Yo ya ratifiqué, sin ser ni un defensor ni un detractor de este sistema, entiendo que, bueno, que si alguien va a alquilar sin garantía, también es lógico que pretenda recuperar la finca rápido. Tengo alguna salvedad, que lo voy a decir ahora con el lanzamiento, que podría haber sido un poco más laxo por algunas situaciones. El juez, el tribunal o la sede tiene que verificar que se cumplan con los requisitos del 421, ¿no? O sea, que se dan paulatinamente todo lo que requiere esta ley. Y decreta el plazo, en caso de vencimiento del plazo, el caso del desalojo con plazo de 30 días. O sea, se da un traslado de 6, no de 10, 6 días, ¿tá? Y a la vez, 6 días para oponer eventuales excepciones, y de esas excepciones, 6 días más para la contraparte. Hay facultades de dejar sin efecto, o sea, de desestimar las excepciones inadmisibles. Bueno, habrá que ver cómo funciona este sistema, o sea, a ver, tengo acá. Estas disposiciones no estarían yendo en contra del espíritu del ley 1419, que intenta proteger a los arrendatarios en determinadas circunstancias. Viviana Dos Santos. No, yo creo que es un régimen. Es un régimen específico que en definitiva es opcional. Se entiende, yo entiendo de que no hay violación. Digo, creo que el régimen parecería estar un tanto paritario. No doy una garantía y bueno, tengo plazos más cortos. Yo creo que solamente en los hechos se va a ver si esto sirvió o no sirvió. Si en definitiva el desalojo tiene cierta fluidez, cierta rapidez, creo que van a haber varios arrendamientos de esta naturaleza. Yo entiendo que si tú alquilás y alguien no te paga, y bueno, si esto demora un año en recuperar la finca, bueno, creo que esta ley no se va a aplicar. O sea que va a ser el destino, la suerte de esta modalidad de contratación va a ser cómo se desarrolla a nivel judicial. Si un arrendador demora un año en que le den la finca
y no cobró, por ejemplo, no sé, 13 meses, 14 meses de alquiler, y no tiene más allá de la garantía personal de 372, creo que después no van a firmar más este tipo de contratos. Sí entiendo que van a haber muchos contratos de estos que van a simular, ampararse en esta ley, para, en definitiva, intentar tener plazos más cortos. Yo no defiendo acérrimamente esta ley, ni la ataco tampoco acérrimamente. Entiendo que es una opción más que el destino va a decir, los hechos del terreno, los hechos van a determinar si esto sirvió o no sirvió. Si sirvió, si permitió un acceso más rápido a la vivienda, o sea, una cuestión de confianza. Bueno, alquilé 12 meses, me pagaron los 12 meses, desalojé rápido, tuve otro inquilino, lo mismo. Bueno, creo que el sistema va a funcionar de esa manera. Si no funciona, ningún arrendador va a utilizar esta régimen, si demora en recuperar la finca. Esa es la realidad de los hechos. Lo que sí me preocupa, y ahora después lo voy a decir, es el régimen de lanzamiento, ¿no? Que el lanzamiento son plazos cortos, ¿no? Plazo de 7 días hábiles, y bueno, nosotros teníamos una interpretación, y acá sí... Doctor, sí. Disculpe que lo corte, pero antes de llegar al lanzamiento, acá rige también que podemos rechazar liminalmente la demanda de desalojo. Si no cumple el con rechazo el liminar del... claro. Eso. Tiene que cumplir. Si no está viene ahí, excepcionado. dice, celebré contrato verbal con Juan Pérez, bueno, ya no estamos dentro de la ley, ¿no? Gracias. De nada. A mí me preocupa el lanzamiento. Bueno, el plazo de desalojo por vencimiento de plazo son 30 días, ¿no? O sea, y el tema importante es, no rige más la previsión de la mora automática, o sea que en definitiva puede haber mora automática, y si no hay mora automática igual es un proceso rápido porque se admite la intimación, en ese caso también por telegrama o por acta notarial, el cual estaríamos también parcialmente derogando la ley 16.002, que lo prohibía. Esto puede generar algún problema, esta mora automática, con la oblación, ¿no? La oblación y consignación, porque en definitiva, si a mí el arrendador no me acepta el pago, o sea, queda en una posición muy incómoda, porque si fui a pagar el 3 de octubre del 2020 y no me quiso aceptar el pago, y el arrendamiento vence, no sé, el 5, bueno, yo ya estaría en una mora automática prácticamente casi sin plazo para hacer la oblación respectiva. Entonces, eso tendría que haber sido previsto de alguna manera, porque bueno, también puede ser utilizado fraudulentamente en ese aspecto. Bueno, me interesa sacarlo más rápido y presionarlo, bueno, entonces no le cobro el alquiler, cae en mora y ya prácticamente cerceno en la posibilidad de la oblación, que era, bueno, un sistema bastante eficaz cuando había alguna controversia. Yo les había dicho que el lanzamiento no podía ser mayor a 7 días hábiles, ¿no? O sea, la prórroga del lanzamiento, 434 por una sola vez. Y en el caso del mal pagador, que eso sí también me preocupa, habla de 5 días hábiles y, por supuesto, el plazo pasa a ser de 30 días a 6 días. Digo esto porque puede haber alguna situación de iniquidad, que era la que había establecido en la ley 17.495 en su momento, que había interpretado, no sé si ustedes se acuerdan, que en algún momento se discutía si la ley 15.301, que hablaba de prórroga de lanzamiento por hasta 120 días, si se aplicaba a los malos pagadores, ¿no? Entonces algunos decían que no, que era una norma para solamente los buenos pagadores, otros decían que no, que también se aplicaba a ambos. Bueno, esta ley es interpretativa del artículo 8 del decreto ley 15.301, estableció con carácter general para todos los casos, y especialmente agrega un concepto que a mí me parece de mucho resguardo, dice, para dicho efecto el juez tomará especialmente en cuenta que en los inmuebles se estén morando menores de hasta 14 años, mujeres embarazadas o personas mayores de 70, y que la ejecución del lanzamiento recaiga en los meses de invierno.
Bueno, ahí vemos, realmente entiendo que esto es una pauta que habría que corregir, o sea, es brevísimo el plazo y la prórroga de lanzamiento, aún aunque sea un moroso pagador, creo que si hay mujeres embarazadas, personas mayores con problemas o menores, bueno, podría haber sido un poco más laxo este plazo, no digo de 120 días, pero no 2 días ni 7. Bueno, más o menos en arrendamiento, sería un poco el pantallazo general. Yo no sé si hay alguna duda en especial de esta parte. ¿Seguimos? Una Bueno, pregunta, por favor. sí. Virginia, pasa. ¿Sí? Dale, Virginia. Dale, gracias. Disculpe la interrupción. Usted hacía referencia hace un momento a que existe un plazo perdón, la pregunta no era esa, a que se puede ingresar al sistema sin garantía, pero pueden cambiar después las circunstancias que sí se exija garantía. Eso no sé si usted lo va a tratar posteriormente o fue un comentario, porque ahí la duda que me queda es la cuestión de qué plazo se dispone para ese cambio de opción y si es bilateral el cambio de opción. No sé si se entendió la pregunta. Sí, se entendió clarísimo, doctora. El tema es lo que yo dije fue que antes de en este nuevo sistema no hay opción. En este nuevo sistema es solamente alquilo si es sin garantía. Si es con garantía, aunque sea que me deje el perro atado en la puerta, igual es un sistema que tenemos que salir de este régimen y nos vamos a los otros dos. Lo que yo dije que en los regímenes anteriores, en ambos, porque tenemos que recordar que el capítulo 7 del decreto ley 1419 rige tanto para las situaciones proteccionistas como de libre contratación. Lo que yo digo es que es bastante, al menos es lo que sostengo, de que se puede alquilar sin garantía. Yo también puedo alquilar hoy una finca sin garantía y no regirme por estos plazos ni esta ley. Si no dije nada y si lo hice verbalmente, por supuesto que ya va a ser así. Pero si yo establecí contractualmente en el contrato que en el plazo X, por ejemplo, en 6 meses, el inquilino tenía que constituir una garantía de cuál forma, o traerme un fiador solidario, o hacer el depósito correspondiente de 5 meses, y no cumple, bueno, estamos en hipótesis de incumplimiento contractual. O sea, yo exijo, pero tiene que estar establecido en el proceso de formación del contrato. Si Perdón, no, discúlpeme, profesor, había entendido mal y no lo encontraba, por eso le pregunté. No, claro, si yo no lo establecí, después no puedo ir y decirle, bueno, mira, como veo que te está yendo mal y que ya vendiste el auto y te veo mal vestido, te voy a pedir que ahora me vayas al banco y me deposites 5 meses de alquiler. Si no la pedí, perdí la posibilidad de solicitar la garantía. Ahora, si contractualmente estaba establecida, bueno, yo tengo una hipótesis ahí de cumplimiento, si no la constituye. En este caso, no hay otra alternativa, no puede ser, no constituyó, y bueno, y es lo que da origen a este contrato. Doctor Tomé, Yo he visto... en consultas, Sí. doctor, en consultas solicitan si puede repetir lo del IRPF. Que en este caso no es obligación acreditar el pago del IRPF. Bien. ¿Tá? Yo entiendo, he visto ahora que estoy leyendo en el chat que hay de repente mucha desavenencia con esta ley. Yo no es ni que la apoye ni que apunte contra ella. Digo que es un sistema más que se metió. Yo no lo hubiera hecho así, o sea, si hubiera tenido la posibilidad de colaborar con esto, lo que hubiera hecho hubiera establecido dentro de un subsistema, dentro de uno, sea proteccionista, sea libre contratación, y bueno, y no establecer una especie de tercer sistema, porque si ya era complejo manejarnos con 2, bueno, ahora con 3, entonces cuando viene un cliente o viene ustedes, alguien del juzgado, ustedes tienen que empezar, bueno, a ver, es libre contratación, está sobre la ley nueva, es sobre proteccionista.
bueno, creo que en realidad toda esta pluralidad de sistemas, lo único que hace es complicar. ¿Está claro? No, me pregunta acá si es para el sistema anterior. Bueno, yo en realidad no vi bien lo que derogó de la LIF. Entiendo que para este seguro que no va el IRPF. Bueno, sigamos entonces. Bueno, vamos a entrar un poco en las reformas al Código Civil, de las que entiendo que puede haber alguna cuestión también de índole familiar. Tenemos la modificación de la ley del 1561, que creo que hay algunos errores cometidos importantes a la hora de que tampoco las personas que fueron a la exposición lo advirtieron. El 1561 estamos hablando de la nulidad absoluta, ¿no? Que puede y debe ser declarada por el juez de oficio, el juez aún de oficio cuando aparece manifiesta. Está claro, ¿no? La norma, ¿no? Bueno, es importante que acá el objetivo de la consulta, de la reforma fue establecer por un desliz que tenía antes, que decía que no puede subsanarse por la ratificación de las partes ni por un lapso que no pase de 30 años. Eso había llevado a Peirano a sostener que aún la nulidad absoluta, pasado los 30 años, podía perder la posibilidad de invocarse. Jurisprudencialmente era una posición que ya estaba cambiada, o sea que en definitiva esto lo que hace es acordar a lo que ya la jurisprudencia sistemáticamente sostenía, que la nulidad absoluta no le corre término de prescripción alguna. También yo lo había sostenido en cuando traté la acción simulatoria, una acción ordinaria de nulidad, donde en algunas ocasiones habían opuesto la excepción de prescripción, porque había operado a los 30 años, y bueno, señalé que es una norma de orden público, una nulidad absoluta que no puede ni ratificarse ni prescribir en este lapso de 30 años. Entiendo que el artículo, el 1561, quedaron algunos vacíos y algunos errores que son importantes. Voy a lo menos importante, que es, vuelve a referirse a que podrá declararla por el Ministerio Público, cuando en realidad ya había una ley que establecía, la 19.355, el artículo 652, que excluía, o sea, derogaba la intervención en materia de nulidades. Entonces no había que haberla ratificado en esta ley, pero peor todavía, el artículo 109 de esta misma ley de urgente consideración también vuelve a ratificar la no intervención del Ministerio Público en esta materia de nulidades y otras cuestiones relativas a procesos de índole civil. Así que de buena técnica legislativa hubiera sido sacar esta referencia a que podrá ser solicitada por el Ministerio Público en el interés de la moral y de la ley. Entiendo que no hay una reactivación de esta potestad del Ministerio Público, en tanto no es ya un tema de interpretación. La misma ley, la misma LUC dice que no tiene en el 109 potestades, o sea que en definitiva hay un error ahí en compaginar toda la cuestión. También otra cosa que me preocupa, y esto también tiene que ver con el derecho de familia, que es, vuelve a reiterar el 1561, pudiendo haberlo corregido, dice que la nulidad podrá ser solicitada por todo aquel que tenga interés en ello, y dice, excepto el que ha ejecutado el acto celebrado el contrato, ¿no? Del cual esto yo he hecho siempre innumerables críticas, porque en definitiva, cuando estamos en una hipótesis de simulación, nosotros tenemos una norma, esta es una norma general, el 1561, pero tenemos una norma específica que es el 1580, que habla de los contradocumentos, que dice que no pueden ser invocados
surten efecto entre los contrayentes y sus herederos, que no pueden, pero no pueden perjudicar a los sucesores a título singular, o sea, el que vende, ¿no? El que compra, los cuales considera tercero. Bueno, entonces, debió también decir esta norma, debió decir, excepto el que ha ejecutado el acto cero de contrato, habiendo saber el vicio que lo invalidaba, con excepción de las demandas de simulación. En definitiva, si el 1580 me permite hacer un contraargumento, firmar un contraargumento para después oponerlo a mi parte, sería bastante ilógico que después, por el 1561, me dijeran que no tengo acción porque yo también precipité y di origen al acto. Es una situación que realmente a veces puede traer varias iniquidades. Pero si vemos lo que acabamos de analizar también de la ley de arrendamiento, si no puedo pedir la nulidad porque firmé, celebré el contrato, tampoco podría pedir la nulidad por la falta de garantía, perdón, porque me pidieron garantías y aplicar la cláusula del artículo 38, ¿me explico? En cuanto a pedir la nulidad de esa cláusula, de ese contrato, porque en cierta medida me hicieron firmar un contrato de arrendamiento que estaba fuera de este margen de la ley. En situaciones también de usura, es difícil pedirle, el deudor acuciado, entonces no puede pedir, no puede decir que el documento es, el contrato de mutuo es nulo porque se le exigió más capital, o sea que había que haber redactado distinto esta norma. En materia de familia, los que trabajamos, sobre todo en esta especialidad, a veces vemos, muchas veces, que uno de los cónyuges confió, tal vez demasiado en el otro, terminó firmando alguna cuestión por confianza, y bueno, y en definitiva también hay que darle acción. La jurisprudencia en ese caso se ha dividido, pero muy mayoritariamente a darle acción, considerando que igual tenía acción, otra minoritaria se funda en este artículo, pero bueno, mientras esté, siempre puede haber alguna asistencia de discorde, o sea que en definitiva niegue el accionamiento en caso de simulación, porque en cierta manera precipitó el acto. ¿Alguna duda? Viviana, ¿tú vas a hablar? No, bueno. Hay una cuestión un poco más compleja de esto, son en las causales morales o psicológicas, que yo lo trato en la prueba de la simulación entre las partes, el que lo quiera ver, en mi libro de negocios jurídicos está también tratado, porque bueno, en todas estas posiciones, todo este posicionamiento doctrinal de quién puede accionar en la simulación, también surgió otra corriente que es exigir un principio de prueba por escrito. Y bueno, basado en el 1599, 1594, o sea que no puede probarse por testigos obligaciones que debían consignarse por escrito, etcétera, lo cual limitaba enormemente en acciones de nulidad, sobre todo de simulación, la prueba testimonial. Si yo tengo vedado la prueba testimonial y presuncional en materia de simulación, prácticamente solo me queda la confesión de parte. O sea, entonces lo cual me achica enormemente la posibilidad de volver, de ir contra ese acto, ese contrato mal habido. Yo extiendo un poco las causas de fuerza mayor para eludir el principio de prueba por escrito, que fuerza mayor también implica cuestiones psicológicas. Si vamos al caso, el marido que le dice a la esposa, mira, firmame acá, quédate tranquila, que es por un tema, una economía doméstica, tributaria, tú firmá que va a estar todo bien. Bueno, después no está todo bien. Bueno, hay una causa psicológica de que la mujer no le va a decir al marido, mirá, firmame un contraargumento, o un principio de prueba por escrito.
Entonces, en definitiva, es una solución que habría que haber acotado en este 1561. Bueno, tenemos también algunas modificaciones en esto sí ya más en 1569, en la nulidad relativa. Nulidad relativa, tenemos aquella que sí puede subsanarse. Bueno, se estableció ahí una baja en el 1569 de 20 años desde la celebración del contrato para subsanar, previsión para los menores que no hubieran, o sea, que hubiera precipitado a correr el plazo el padre, fallece el padre, bueno, si el sucesor es menor, se interrumpe ese plazo hasta la mayoría de edad con un límite en el guarismo de 20 años. Creo que en definitiva, o sea que si el menor empezó a prescribir y el menor tiene 4 años, bueno, se interrumpe la causa y va a retomar cuando cumpla 18 años, en todo caso siempre con el límite de 20. Es una norma que no trae mayores complicaciones. Bueno, en materia de testamentos y derecho sucesorio, hay una reforma que supongo yo que alguien habrá tenido interés, no es mala, es eliminar esa exigencia que los testigos se domicilien en el departamento. Asimismo también la previsión que tenía un escribano de hacer la revocación, en el cual, la repudiación de la herencia, en el cual también tenía que ser un escribano del domicilio, ¿no? Del sucesor. Creo que eran normas bastante antiguas, ¿no? Donde se precipitaba más el conocimiento, o sea, de poca infraestructura carretera. Entonces, bueno, se consideraba en esa época de que tal vez el testigo del departamento podría aportar mayor fidelidad. Bueno, hoy con las comunicaciones parece un tema intrascendente que no vemos objeciones. Yo en un caso particular que tuve, y bueno, pedí la anulación de un testamento porque en realidad los testigos no eran del departamento. Entonces, bueno, era una cuestión donde se había violado la ley, y bueno, y sin embargo, si uno lo analiza, capaz que no era tan grave. Esa sería un poco la cuestión. Bueno, habría que haber también reformulado un poco el Código Civil argentino, comercial argentino, habla que la repudiación también se puede hacer por acta notarial, acta judicial, perdón, cosa que no tomó el legislador, bueno, mantuvo la competencia de los escribanos. También no salió una reforma, pero igual vamos a hablar, no salió la reforma de la nulidad, de la derogación del 1112, pero como los legisladores dijeron que es un tema que lo van a tratar, quería hacerle solamente algún comentario. El 1112 es aquel artículo por el cual el heredero desposeído de la herencia, ¿no? Cuando hace la colación de las donaciones inoficiosas, podría llegar a alcanzar al tercero poseedor de buena fe, ¿no? Aquel que compró y una vez pasado el tiempo fallece, y resulta que en esa foto particular que se saca sobre el estado patrimonial, resulta que esa donación una vez realizó, excede posteriormente el inmueble vendido, excede la parte de libre disposición. Bueno, sobre eso se tejieron varias hipótesis, o sea, en varias posiciones. Gamarra sostenía que solamente refería a bienes inmuebles, no a los muebles. Después Cafaro, que en realidad se trataba solo cuando el donante era heredero, no para otro tipo de situaciones. Pero cualquiera que fueran los casos, igual determinó que la donación sea mal vista por los operadores. O sea, todos sabemos que es difícil donarle a alguien porque ese bien prácticamente pasa a ser casi invendible. Para que ese bien sea invendible tiene que fallecer el donante y transcurrir 4 años del 1643 en el Código Civil. Entonces, bueno, propusimos ahí un proyecto, que ustedes lo van a ver en el libro, alternativo, porque
la discusión pasó a ser, bueno, ¿qué priorizamos más? El interés del tercero buena fe, ¿tá? Que compra algo pensando que está todo bien y después se encuentra 10 años después que esa donación anterior a su título había invadido la legítima, ¿tá? O defendemos al legitimario que en cualquier tiempo y en cualquier motivo, bueno, puede accionar. Yo tomo un camino, presento un proyecto de ley que es un camino alternativo, o sea, es ni derogar el 1112, ni dejarlo en ese estado stand-by, sino establecerle un plazo de caducidad de 4 años a partir de la inscripción del acto. O sea que operado el acto, entiendo yo que solamente con algún ajuste de aceptar la legitimación de algunas personas que todavía no fueron declaradas herederas, creo que en definitiva podríamos darle un marco temporal de protección al eventual legitimario, y asimismo también que ese inmueble, bueno, circule y se eviten una cantidad de simulaciones relativas objetivas, porque hoy en definitiva, si ustedes vienen a consultar de alguien que quiere que quiere donarle un inmueble al hijo, ustedes dicen, bueno, no, mira, mejor hacer una compra-venta, porque directamente si no, no va a poder funcionar, no va a poder circular ese título hasta que tú te mueras y pasen 4 años. ¿Sí? Capaz que si tienes 40, estamos hablando de prácticamente una no circulación de más de, no sé, 40 años. Bueno, yo ahora le cedería la palabra a mi hijo Mauricio. Él es el que prácticamente armó toda la parte de prescripción. Alguna referencia voy a hacer yo en su momento. También es un proyecto de todas las modificaciones en materia de prescripción fueron establecidas ya en un proyecto en el 2012 por Vidalín, o sea que tampoco es nuevo, o sea, es algo que ya lo veíamos venir, que en algún momento iba a estar incluido en esta legislatura. Bueno, lo fue en este carácter de ley de urgencia. Bueno, el tiempo en sí, y bueno, de eso le va a hablar un poco de las modificaciones brevemente Mauricio. Así que bueno, adelante. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes. Voy a tratar de ser sintético por las horas que estamos manejando. Como dijo mi padre, las modificaciones en materia de prescripción son algunas de las cuales sí encontramos un antecedente que no hayan salido por una recomendación o que no se conozca cuál es el motivo. Él, como dijo, es un proyecto del año 2012, que en realidad es más antiguo todavía, porque es de un anteproyecto, de un proyecto que se había planteado en el Parlamento entre el 2000 y el año 2005, así que estamos hablando de un proyecto que podía tener fácilmente 20 años, que su objetivo, sin perjuicio de eso, su objetivo hace 20 años o hoy es el mismo, que era reducir los plazos de prescripción adquisitiva y de prescripción extintiva en nuestro derecho, que hoy en día se hacían bastante más largos de lo que debería. No es lo mismo en la época del legislador, del codificador, 30 años, cuando las redes de comunicación eran escasas o nulas, cuando el transporte era escaso, nulo o escaso y caro, así como también los contactos con las personas, el deudor y el acreedor, la extinción de la deuda, no se daba. Hoy en día tenemos las redes sociales, WhatsApp, toda una infraestructura que no hay, que en su momento no había. Y se acomoda también los plazos de prescripción a lo que son otras legislaciones de vanguardia, como por ejemplo la Argentina, que en 2014 redujo bastante sus plazos de prescripción en las dos modalidades. Y bueno, los artículos que modifica la ley, yo voy a mencionar uno por uno, pero lo último creo que lo más importante que me voy a detener es en la disposición transitoria. Pero bueno, vamos a empezar con el artículo 1194, que ese artículo lo que preveía es del Código Civil de la edición original del 68, hablaba sobre la prescripción del Estado. Y lo que hacía era equiparar al Estado con los particulares.
el Estado puede oponer la prescripción y los particulares le pueden oponer la prescripción como si fuera un particular más, con excepción de las tierras públicas. Que las tierras públicas son aquellas que nunca salieron del patrimonio del Estado, siempre las tuvo de modo original y las conservó. En ese tipo de las tierras públicas se establecía en el 1194 que se iban a regir por una prescripción especial, que era la ley 12.802, que preveía un plazo de 30 años. Ahora bien, ¿qué pasó? Desde 68 a 1918, con la sanción de la Constitución, se estableció un artículo, el artículo 32, que el Estado solo podía adquirir bienes de particulares mediante la expropiación, con justa y previa compensación. Entonces, lo que había, y lo que señaló la jurisprudencia ante algunos reclamos de entes autónomos, de estructuras de lo que es el gobierno, lo que habían invocado prescripción, y lo que señalaba la jurisprudencia era que no, que el artículo 32 de la Constitución no había derogado el artículo 1194 en cuanto que el Estado podía prescribir bienes como particulares. Hasta ahí estábamos bien, se cumplía lo que decía Cassinelli, no es una inconstitucionalidad de la ley, sino es una derogación por una norma constitucional a una ley anterior. ¿Qué pasó? Ahora, nuevamente, al modificarse, se reduce el plazo de esa prescripción especial de tierras públicas de 30 a 20, se agrega a los gobiernos departamentales, pero no se modificó la disposición, se volvió a decir que el Estado y los gobiernos particulares, el Estado y los gobiernos departamentales podrán oponer la prescripción a los particulares como si fueran uno más, lo cual, a nuestro entender, y como lo señalamos en el libro, no implicaría que ahora el Estado vuelva a poder prescribir, y si alguien interpreta eso, sería una interpretación inconstitucional. Después, respecto a las prescripciones adquisitivas, lo que se hizo, como mencioné, es reducir los plazos. Cortó a la mitad, prácticamente, el legislador los plazos de prescripción. El artículo 1204 sobre la prescripción con justo título y buena fe, que antes se hablaba de 10 años entre presentes y 20 años entre ausentes, bueno, se derogó el artículo 1205 y la mención a los ausentes. El artículo 1205 establecía qué se consideraba ausente para los términos de la prescripción. Ahora la prescripción adquisitiva con justo título y buena fe es siempre de 10 años, independientemente de que sea entre presentes o entre ausentes. Otro acierto del legislador es que el trámite procesal, el proceso por el cual se puede reclamar la prescripción adquisitiva, ahora es extraordinario, con su audiencia única, lo cual lo que evidencia en parte cuál es el objeto de estas modificaciones, que es reducir, y como se decía en la discusión parlamentaria del proyecto, como mencionamos, del año 2012, lo que busca es poder ajustar y poder volver a traer bienes que habían salido del comercio por estar sujetos a estos temas de prescripción, poder incorporarlos, que esos poseedores puedan escriturar y puedan volverlo al tráfico jurídico, y de eso, bueno, se van a solucionar bastantes problemas que existían hoy en día. Luego, bueno, luego el artículo 1206, el artículo 1206 lo que preveía siempre era la accesión de posesiones, la yuxtaposición. Ahí había una discusión doctrinaria y jurisprudencial entre cuándo puedo aplicar y cuándo no puedo aplicar la accesión de posesiones. El artículo 1206 habla de que se puede acumular la prescripción, la posesión del anterior poseedor a su sucesor por título universal o singular. El padre que está poseyendo fallece y lo sucede su hijo, o aquel que cede sus derechos posesorios. En su momento se discutía si sí o sí tenían que tener buena fe uno y el otro para poder acumular la posesión.
se entendía que no era necesario, que el poseedor de mala fe podía igual acumular la posesión del otro, pero bueno, siempre estaba discutido, si bien era la posición jurisprudencialmente mayoritaria, se discutía. Ahora, con la modificación, se agrega un inciso que en la primera parte del 1206 dice que tienen que tener ambos buena fe. Pero ahora la norma dice que esta disposición no será aplicable a los artículos 12-11, que es justamente la prescripción de 20 años de mala fe, que antes era de 30, y al artículo 12-14, que es en bienes muebles, que era la prescripción sin justo título y con mala fe de 6 años de los bienes muebles. Por lo que ahora se salda la discusión doctrinaria y jurisprudencial, y los poseedores de mala fe pueden acceder, pueden juxtaponer la posesión de un poseedor anterior. Siguiendo con la prescripción adquisitiva, como mencioné, el artículo 12-11, que preveía la prescripción del poseedor sin justo título, que es aquel cuyos vicios conoce, ¿no? El poseedor de buena fe, el poseedor con justo título de buena fe, ¿cuál es? Es el poseedor que tiene un título cuyos vicios desconoce, por eso no sabe que no conoce la situación. El poseedor de mala fe sí sabe que no tiene justo título. Ahora, por operación de esta nueva ley, el plazo se reduce de 30 a 20 años para prescribir con mala fe. Luego, tenemos lo que es, antes de pasar a lo que es la prescripción extintiva, también tenemos en el artículo 1150 la prescripción de la acción de partición, que era de 30 años, ahora vuelve a ser de 20 años. Sobre esto lo que siempre se dijo es que no es una prescripción extintiva de poder reclamar la partición, sino que se produce una prescripción adquisitiva del coheredero que ha poseído en todo o en parte. Bueno, que se reduce en síntesis y en consonancia con lo que es el nuevo régimen, con lo que son estos nuevos plazos de prescripción, la prescripción de la acción de partición por la adquisición del coheredero ahora es de 20 años. Sobre las prescripciones extintivas, tenemos el 1215 con las acciones reales, que ahora prescriben a los 20 años. Importante en derecho de familia, el tema de la aceptación o repudiación de la herencia, cuando no se haya instado al heredero a aceptar o repudiar, ahora es de 20 años. En cambio, las acciones personales del 1216 pasa de 20 a 10 años, con la acción ejecutiva para 5 años, o sea, tiene 10 años para prescribirse efectivamente una obligación, que puede ser una obligación de dar, hacer o no hacer, si bien el 1216 solo habla de deuda exigible, pero debe entenderse como cualquier obligación. Tiene 10 años para prescribirlo, pero 5 para reclamarlo por la vía ejecutiva. Pasados esos 5 años, el acreedor no puede iniciar la vía ejecutiva, tendrá que iniciar la vía judicial ordinaria. Acá es importante en el derecho de familia para las acciones de enriquecimiento sin causa, que ahora baja bastante, es bastante común la acción de enriquecimiento sin causa, cuando tenemos, por ejemplo, el matrimonio con separación judicial de bienes o la unión concubinaria. Bueno, ahora el plazo es de 10 años y va a tener que prestarse bastante atención a la disposición transitoria que voy a mencionar más adelante. Sobre la suspensión de la prescripción, la diferencia entre la suspensión que cesada la suspensión, se le vuelve a contar el plazo al poseedor, ahora, luego de 20 años, no se toman en cuenta las suspensiones que se generen a favor de toda clase de incapaces o de menores de edad, por lo cual, cesando la suspensión, se le vuelve a contar el plazo. Pero si pasan 20 años, no se toma en cuenta la suspensión y el
poseedor puede prescribir como si ésta no hubiera operado. Y ahora, lo que es más importante es la disposición transitoria, que es lo que nosotros creemos que puede llegar a generar algún problema, no tanto en la interpretación judicial, sino en las partes cuando quieran accionar por eso. Nosotros teníamos en el artículo 1231 la disposición transitoria en materia de prescripción, que el codificador en el 68 estableció que las prescripciones comenzadas con anterioridad a la vigencia del código se regían por las leyes antiguas, salvo que los nuevos plazos fueran, salvo que las leyes antiguas establecieran plazos mayores a esta nueva al código. Por ejemplo, como dije anteriormente, la prescripción sin justo título y mala fe, que era de 30 años, si las leyes antiguas pedían 70 años, bueno, no, ahora es 30 años. Ahora eso quedó derogado y la disposición transitoria, el artículo 467 de la ley de la LUC, establece que las prescripciones empezadas a la fecha en que esta ley sea obligatoria, esta ley, luego de la vacatio legis, es obligatoria desde el 24 de julio de este año. Las prescripciones empezadas a partir del 24 de julio se determinarán conforme las disposiciones de esta ley, o sea, los plazos que vimos recientemente. Pero, agrega el 467, las prescripciones en curso, que por efecto de las reducciones de plazo establecidas se hubieran consumado o se consumaran antes del plazo de 2 años a partir de la fecha indicada, se consuman recién al finalizar dicho plazo. Acá hay que hacer varias puntualizaciones. En primer lugar, si ustedes ven, en un lado al principio habla de las prescripciones empezadas y luego habla de las prescripciones en curso. Nosotros entendemos que cuando refiere el legislador a las prescripciones en curso, se refiere al acto material de comenzar a prescribir y no a la acción judicial. ¿Qué quiere decir? Que si yo presenté una acción de declaración de prescripción previo a la vigencia de esta ley, se rige por el plazo anterior. No importa, ahí el operador, el juez, tendrá que ver si cumple con los requisitos y los plazos de la ley anterior, de los plazos anteriores, no de estos nuevos plazos. Pero ahora bien, con esas prescripciones que por los nuevos plazos se consumaran, ya se hubieran consumado, o se consumaran antes del plazo de 2 años, recién se van a consumar cuando finalice ese plazo. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, el poseedor de mala fe que iba 25 años poseyendo, debía poseerlo 30. Ahora, por virtud de este nuevo plazo, prescribe a los 20 años, él tiene 25, dice, bueno, ya cumplí el plazo. No, la ley le dice que no, que tiene que esperar 2 años para poder reclamarla. ¿Por qué? ¿Cuál es el objeto de este plazo de 2 años? Nosotros entendemos que es respetar lo que son las legítimas expectativas que tenían los sujetos activos y pasivos de la prescripción. Porque si no, imagínense lo que sería una gran batalla judicial, todas las prescripciones que se empezarían a reclamar ahora. Entonces, el que iba 25 años, cuando debían ser 30 y ahora son 20, tiene que esperar 2 años. Ese es el primer ejemplo, el primer caso, las prescripciones que se hubieran consumado. El segundo, las que se consumaran antes del plazo de 2 años. Por ejemplo, el que estaba poseyendo con justo título y buena fe e iba 9 años. Llega el 10º año y bueno, va a tener que esperar otro año más hasta que se cumplan esos 2 años. Recién ahí va a poder prescribir no a los 10, sino a los 11 años, que serían los 10 años más un año más que tiene que esperar. ¿Qué no tiene que esperar? Por ejemplo, el que está prescribiendo con justo título de buena fe y va 5 años,
cuando llega a los 10 va y prescribe porque ese plazo de 2 años que se dio para proteger a los sujetos pasivos ya se cumplió, entonces a él no lo afecta. Él va 5 años, 7 años, llega a los 10, prescribe. Esto yo lo hablé mencionando la prescripción adquisitiva, pero aplica igualmente para la prescripción extintiva. Por ejemplo, en el caso de la acción de enriquecimiento sin causa, si el suceso que generó el enriquecimiento pasó hace 12 años, bueno, no es que ahora prescribió, no es que ahora ya prescribió y no va a poder reclamarlo, sino que se le va a dar un plazo de 2 años más para que pueda iniciar esa acción, y si el demandado le opone la excepción de prescripción, va a tener que ser rechazada porque hay un plazo por ese plazo que le otorga el derecho a seguir reclamándola. Yo no sé si hay alguna pregunta hasta acá. A ver, en el chat. No. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, solo me quedaría faltar entonces un comentario nada más para hacer, a ver. ¿Cuál sería la pregunta? En cuanto al plazo de la prescripción de 30 años, hoy de 20 años, ¿cuándo podría iniciarse la acción? Y bueno, si el poseedor sin justo título y buena fe, o sea, el poseedor de mala fe, va 20 años prescribiendo, va a tener que esperar 2 años más. Porque por virtud de los nuevos plazos, el que iba 20 años, ahora se consumó la prescripción. Pero la ley le otorga un plazo de 2 años, un plazo suspensivo. Por lo cual, el que iba 20 años tendrá que esperar 2 años más. El que va 17 no tiene que esperar nada. Sigue prescribiendo y cuando llega a los 20 prescribe. Y el que iba a 19 tiene que esperar 1 año para llegar a los 20 y 1 año por el plazo ese que da la ley. No sé si quedó claro ahora. Alejandra Pedroso, si por ejemplo ya tenía iniciada la acción, la parte ya inició por el régimen viejo, pasa a 20 o tiene que demostrar los 30 como antes. Si lo inició antes de la fecha en que esta ley fue obligatoria, si lo inició antes del 24 de julio, se rige por los plazos anteriores, por lo cual, si no cumple con los 30 años, se va a tener que desestimar la acción. Yo creo que entendemos lo mismo. Hola, buenos días. Buen día. Una consulta. Cuando tú refieres al hecho de las prescripciones en curso y al criterio de que sería en relación al acto material de haber empezado a prescribir y no a un inicio de una acción judicial, ¿esto es un criterio que es compartido en la doctrina de lo que se conoce hasta ahora? Mirá, por lo que nosotros estuvimos viendo, no hay otros trabajos al respecto sobre esta norma. Sí podemos ver en la discusión parlamentaria que Howard habló sobre la terminología empezadas y en curso, y si bien no lo dijo expresamente, podría parecer que adhiere a lo que nosotros decimos respecto a que es el acto material y no al acto judicial de haber iniciado la acción. Bien, Y muchas gracias. hacer una aclaración. Silva, sí, ¿tu nombre? Laura. Laura, mira, hay otro problema también, que son 2 procedimientos distintos. O sea, hay otra cuestión que también apoya.
hay que reconocer que nosotros sacamos el libro rápido, ¿no? O sea, que después podrá caer otra doctrina que opine otra cosa. Pero bueno, yo hago otra posición. También el procedimiento era distinto, o sea que en definitiva antes tú tenías un proceso ordinario, ahora tenés un proceso que es extraordinario, entonces eso reafirma más la hipótesis de que no puede cambiarse el proceso una vez que quedó formalmente establecido. Y bueno, entendemos nosotros que hubo una mala redacción del artículo que tendría que haber sido más claro, o sea, cuando habló de empezada y comenzada, bueno, uno si lo lee varias veces, uno puede interpretar lo que quiere, pero parece ser que el término que más se ajusta a la realidad, si en las discusiones parlamentarias era darle un espacio temporal a alguien para que, bueno, en definitiva, como diciendo, bueno, es la última chance que tenés de poder frenar esta posición que va camino a una prescripción. Bueno, en eso solo refiere a esta instancia, esta norma transitoria, que es decir, bueno, usted tiene 2 años para reclamar, y si no reclama en 2 años, bueno, perdió el derecho por la adquisición del otro. Entonces, reafirma más la posición de, como te digo, los procedimientos que son distintos. Entonces, bueno, ¿cómo concilias un ordinario que ahora pasa a ser extraordinario? Ahí me parece que está también la segunda reafirmación, más allá de lo que interpretemos nosotros de empezada y comenzada. Bueno, si no hay alguna duda más, digo, por la hora, yo quisiera hacer un par de comentarios más. Mauricio, ¿tenés algo más? No, adelante. Perdón, Sí. doctor. Hay una pregunta sin contestar de María de los Ángeles. Dice, ¿el proceso extraordinario sí es de aplicación inmediata? Va a ser de aplicación inmediata cuando estén en condiciones de establecerlo. Por supuesto, la ley tiene efecto inmediato. Después va a estar a cuando tenés la facultad de poder establecerlo. O sea, la prescripción anterior, que es por el ordinario, se va a seguir desarrollando por el proceso ordinario. Y después el juez dirá, o la juez dirá, bueno, tiene razón, no tiene razón, me pasaron 30 años, no pasó, tenía el justo título, perdón, tenía el ánimo, los altos materiales de posesión, etc. Pagó la contribución, pagó primaria, hizo la cerca, mejoró la casa, etc. Pero siempre igual, a partir de ahora, lo que pasa es que hay una norma inhabilitante, o sea que si te está diciendo de que no puedes empezar antes de 2 años o antes de que se cumpla esta especie de plazo de gracia, sería un contrasentido presentarla ahora. Están presentando, bueno, el tema es que ahí se juega mucho la cosa jugada, ¿no? ¿Cuál sería el efecto de esta promoción de demandas de prescripción mal presentadas a nuestro entender, si no hay un freno y termina con la sentencia, denegando? Parece que ahí perdería el derecho, pero bueno. Bien, creo que sí, ya podemos ir redondeando, doctor. Bueno, alguna cosa más, como dijo Mauricio, el tema del enriquecimiento sin causa, es importante este concepto, que la mayoría ha hablado siempre del término de 20 años, hay alguna posición ahí media perdida de que el plazo sería 4 años, que bueno, también es justo decir que está circulando, nosotros no la compartimos, es una acción personal que prescribe a los 20, bueno, ahora prescribe a los 10, y también con este plazo, con este disparador de 2 años que venimos estableciendo. Y después del 1215, el derecho a instar para aceptar o repudiar la herencia, más allá de las posiciones doctrinarias, si solamente hay que instar o hay que constituir en mora, con esos cambios de jurisprudencia que ha tenido el 1070 el Código Civil, después del 9º día, ¿no? Lo que se llamaba el novenario de luto, ¿no? Ese tema de no molestar, lo que había dicho Narvaja, no molestar a la viuda, Narvaja no, García Goyena, no molestar a la viuda dentro de los 9 días del fallecimiento. Bueno, también es importante tenerlo presente, esta disposición de esta reducción del plazo. Y bueno, yo creo que esto se ha dado un panorama, digo, no sé, si alguien más tiene alguna pregunta general, sobre todo sobre arrendamiento,
he visto alguna más, alguna respondido por chat, si me falta alguna, y podemos ir cerrando, si les parece bien. Creo que sí, que ya podemos dar por culminada. Bueno, a ver, esto es lo que es, lo bueno y lo malo. Lo de arrendamientos es una herramienta, veremos el devenir de los hechos, va a decir si esto sirvió para algo, si aumenta el acceso a la vivienda. Yo creo que en algunos casos sí va a aumentar, o sea, hay muchas personas que tienen un relativo poder adquisitivo normal, pero que no quieren pedirle al tío. Vieron esa publicidad de Santander, ¿no? O sea, que le pedía al tío la garantía y después el tío se le metía en la vida y le decía que le iba a dejar tranquilo por unos días, pero después iba a ver qué gastaba, qué no gastaba. Bueno, me parece que en definitiva, para un sector de la población, tal vez un ingreso medio, que pueda dar cierta apariencia de pago al arrendador, bueno, podrá determinar que pueda acceder más fácilmente a la garantía sin tener también que depositar 5 meses de alquiler, que bueno, si es una persona que está llegando a fin de mes con los pesos justos, bueno, tiene que sacar un préstamo o conseguir prestado o algo para pagar ese depósito. En esos aspectos, creo que la ley puede dar algún marco de ayuda a un acceso más fácil. Después está toda la discusión de si es bueno o no, en lo que yo dije del lanzamiento, si tenía nenes chicos, si la señora estaba embarazada, que por ahí podía haberse ajustado y que creo que en algún momento se va a ajustar en puridad. Y bueno, y todas las reformas de nulidad, quedan hechas las salvedades de la defectuosa nueva redacción del 1561, y en materia de nulidad de prescripciones, entendemos que creo que, bueno, un poco Uruguay se acopló a lo que era el resto del mundo, ¿no? Hoy en día se puede seguir hasta el terreno en la casa de uno por Google Maps, o sea que en definitiva uno puede estar en otro continente viendo, y bueno, y es impensable ya alguien que se desentendió totalmente de una finca, que haya que esperar 30 años para que se inicie el plazo. Yo lo que no haría era, ante la duda, no haría acciones de prescripción ahora, porque para nosotros es bastante claro que hay que esperar 2 años. Y bueno, no jugaría con el riesgo de tener alguna sentencia que pudiera tener la connotación de cosa juzgada y que después me impidiera acceder de vuelta a esa prescripción. O sea que preferiría, por un tema de responsabilidad profesional, decirle, bueno, venga dentro de un tiempito y después arreglamos los papeles. Bueno, les agradecemos a la asociación la invitación, a todos los que participaron, a todos los que confían, a todos los que compraron el libro. La verdad que ha sido como una cosa, un sueño. Salió el libro en julio, se agotó en la semana, salió en agosto, se agotó en los 15 días, ya se está imprimiendo la 3ª edición y bueno, en definitiva agradecemos también a la Asociación de Escribanos, el libro que saqué con la escribana Frost de arrendamiento, también la primera edición duró 15, 20 días y ya se agotó, y bueno, esperemos estas reformas, incorporarlas al Código Civil para después tener una nueva edición actualizada. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por la confianza. Presidente. Bueno, muchas gracias a los participantes y muchas gracias a Miguel y Mauricio por regalarnos esta excelente exposición y su tiempo. Muchas gracias. Bueno, Acotación, Gracias. la charla va a estar colgada en la página de la asociación. A todos aquellos que quieran participar e integrarse a la asociación son bienvenidos, no tienen por qué ser ni judiciales ni magistrados. La asociación está abierta a todo el que tenga interés. Los requisitos están en la página y los certificados les van a llegar vía mail, como estamos haciendo hasta ahora. Y los esperamos el 15 con la próxima charla sobre derecho procesal, adopción y la modificación de la LUC, con el doctor Gabriel Valentín. Buena jornada para todos y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, nos desconectamos. Bueno, que pasen bien. Buena jornada. Gracias. Gracias por la invitación. No, por favor.
Y bueno, esperemos ahora a ver cómo se desarrolla todo esto. Va a ser, Un placer y comprometemos para la próxima. ¿cómo no? Vamos a ver capaz que a ver la lógica evolución de todo da para hacer algún replanteo en su oportunidad. Impecable. Pero bueno, así que bueno, muchas gracias. Por favor, gracias a Bien. ustedes. Chao. Chao.